Hola, ¿qué tal colegas y dueños de mascotas? Soy Juan Carlos, veterinario clínico. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Nos encontramos con un paciente Lulú de aproximadamente 11 años de edad, paciente mestizo, canino, hembra, quien fue diagnosticado hace aproximadamente 2 años con una droga que tiene espironolactona y benacepril. El benacepril es un antihipertensivo, es un IECA, es un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Y la espironolactona es una droga que nos actúa sobre los escapes de aldosterona. Con esta última disminuimos la precarga, la llegada de sangre al corazón, y con la primera disminuimos la poscarga cardíaca, bajando la presión arterial, dilatando esos vasos sanguíneos que salen hacia el organismo y que van hacia el pulmón. Lulú fue medicada aproximadamente en pandemia. ¿Cuál es la importancia de la consulta del paciente de cuidado crítico, del paciente cardiovascular? Es necesario hacer los controles en el paciente. Y muy bueno que acá estamos con don Bernardo Santa, ¿no? Don Bernardo, muy buen día, espero se encuentre muy bien. Muchas gracias. ¿Por qué es tan importante la consulta? Porque cuando colocamos drogas hipotensoras en un paciente, estamos disminuyendo la presión hidrostática a nivel renal. Estamos creando una hipotensión a nivel renal y estamos mejorando la calidad de vida del riñón y la funcionabilidad del riñón. Entonces, no es solamente tomar el antihipertensivo, sea cual sea le haya medicado su médico. No es solamente tomar la droga para producir diuresis, para poder eliminar y para disminuir la llegada de sangre al corazón y que ese gasto cardíaco, que ese corazón ya no trabaje con tanta dificultad, sino que hay que hacer controles. El primero a los 8 días, el segundo a los 15, el tercero al mes, el cuarto a los 2 meses, el quinto a los 4 meses y ya luego cada 6 meses hacer unos controles, digamos, del paciente, para que no estemos disminuyendo la funcionabilidad renal debido a este tipo de drogas que se utilizan a nivel cardíaco, y para valorar cómo va su corazón, don Bernardo, ¿sí? Entonces, cuando no hacemos esto, porque muchas veces el dueño del paciente tiene dificultades económicas, problemas y todo esto. Esto lo digo para aquellos que las tienen. Hay muchos pacientes que tienen la posibilidad de hacer las cosas y no las hacen. Yo le mandé en estos días a un paciente con un problema cardíaco que vino solamente por una cojera, que yo sospeché una tromboarteritis de arteria ilíaca y le hice un monitoreo cardíaco al paciente y le mandé este mismo tratamiento, y lo que dicen es: doctor, es que esa droga es muy cara. ¿Y qué hacemos nosotros si es lo que hay que mandar? O sea, cuando usted da con un médico que cura con lo que ignora, más no cura con lo que sabe, pues ya usted puede decir ese tipo de cosas. Pero cuando usted da con un médico entregado a la profesión, que estudia día y noche, que va a congresos, a seminarios, que se especializa, que hace cursos, que va a otras universidades a estudiar, que hace posgrados, que tiene especialización, pues usted debe confiar en ese profesional, ¿sí? Para un paciente con SIDA, un paciente con COVID, porque el gobierno cubre los gastos, pero las personas que no tienen salud, el gobierno también, la salud también debe ser un derecho que debemos de tener nosotros, todos los colombianos y todos los habitantes del mundo. La salud no debe ser pagada, la salud debe ser un derecho, ¿sí? Y la persona que no tenga con qué, el gobierno no lo puede dejar sin hacer absolutamente nada, pero ellos tienen los recursos. Pero nosotros los médicos veterinarios que trabajamos particular, pues necesitamos, para poder trabajar, para poder comprar equipos, insumos y tantas cosas,
pues necesitamos recibir algo de evento, mango, guita, dinero, como se llame. Necesitamos recibir eso, ¿sí? Sin ser usurpadores, que sea algo benéfico para el dueño del paciente como para uno también, porque nosotros vivimos de esto. Entonces lo que yo le dije a la señora es, pero ¿y qué hacemos si esa es la droga que hay que mandarle? Colegas, no nos podemos prestar para muchas veces formular unas tabletas o una pasta, como se llama la gente, y formular una tableta que vale 1000 pesos en la farmacia y que vale 20 centavos de dólar. No podemos prestarnos para eso, porque un médico bueno lo hace mal un mal medicamento, a un médico malo lo puede hacer muy bueno una excelente medicina. Entonces no podemos prestarnos para eso. Lo que hay que formularlo. Sí, hay plan B también lo podemos hacer, pero siempre advirtiéndole al dueño del paciente que lo ideal es este tratamiento, no este otro. Pero no cambiar una droga que vale aproximadamente 30 dólares a cambiarla por una droga que vale 20 centavos de dólar, jamás. Usted estaría incurriendo, colega, en una desidia por omisión, porque usted está omitiendo algo que usted sabe que no sirve para nada. Entonces mostremos la diferencia, colegas. Mostremos la diferencia de esos médicos que se prestan a campañas un fin de semana. De esos médicos que se prestan a campañas un fin de semana al lado de una prefectura, una iglesia. Los hemos visto en los cementerios, al lado de una acción comunal, al lado de un parque, que porque tienen permiso de espacio público, pero no tienen permiso del Congreso de la República, en donde la ley 576 del 2000 dice que no se puede ejercer la profesión en cualquier sitio, que todo paciente debe ser llevado a consulta, que todo paciente se le debe hacer una historia clínica, que todo paciente debe ser monitoreado, todo paciente debe ser evaluado como hay que evaluarlo. Y volvemos al sistema POCUS. El sistema POCUS que estamos hablando nosotros ahora en medicina veterinaria, es llevar a la cabecera del paciente, point of head, llevar a la cabecera del paciente todos los medios de diagnóstico que más podamos. No esperar a que el dueño de la mascota tenga o no tenga con qué hacerlo. Si podemos hacer una ecografía, hagámosla. Si podemos hacer un monitoreo de signos vitales en una consulta, no hagamos lo que hacen muchos. No hagamos lo que están haciendo hoy en día, y da tristeza. En los consultorios médicos humanos, en donde uno ve un médico y es uno el que va a ver el médico, más el médico no lo puede ver a uno, porque no le permite el sistema que se dedique a ver un paciente, y entonces la calidad de la medicina está disminuyendo, y ese médico tan bueno sentado ahí está perdiendo muchas veces su tiempo, porque no lo dejan sino tomar una presión arterial, no lo dejan sino de pronto presión arterial y pésese y ya, y de pronto uno que otro le dice venga yo lo mido y ya, y no más. Eso es una consulta médica. O sea, el sistema Point of Health que estamos implementando nosotros es ir a la cabecera del paciente y hacer el mayor número de cosas sobre el paciente en consulta, porque eso nos abre la visión diagnóstica del paciente. No hagamos como le toca a muchos colegas médicos, que no les permiten tantas cosas, y siendo médicos excelentes, porque en la medicina humana hay médicos de un alto nivel, ¿sí? Entonces mostremos la diferencia, sobre todo en ese aspecto, y con esas campañas de un fin de semana en donde a usted no le garantizan que una vacuna tenga las cadenas de frío que debe tener. Si a ellos se les apaga la nevera, ellos salen con esas vacunas al otro día para la calle, y tienen pilas automáticas para que mantenga la temperatura en caso tal de que la luz se vaya en la noche, o se dan cuenta si la luz se fue. Uno puede ir si no se dio cuenta, los que salen para la casa y no vuelven al otro día. Hay que ser éticos, colegas, y colocar pilas a las neveras en donde nosotros tenemos biológicos, porque podemos colocar una vacuna que perdió la cadena de frío por una idea de la luz, y no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Sí? La ley 576 habla de que no se puede ejercer en un sitio en donde no hay los recursos para atender un paciente. Yo estoy en un fin de semana en una mesa, en una esquina, en una campaña veterinaria que con el pretexto de ser barato, y no tengo
un desfibrilador, que acá lo tenemos desfibrilador, tenemos cardioversor, y en donde no hay una adrenalina, una epinefrina, en donde no hay un antihistamínico, en donde no hay un corticoide para enfrentarnos a ese paciente que nos hizo un shock anafiláctico y que se nos puede morir. La ley 576 prohíbe todo esto y no es espacio público el que da el permiso, es la ley 576 que lo prohíbe, y para la policía que actúen de conformidad a la ley. Entonces, esas son cosas que hay que hacer. Continuamos, los quiero invitar para que nos apoyen en el canal Sala de Emergencias de YouTube, activen la campana de notificaciones y les llegan todos estos videos que hacemos a diario. Compartan con sus amigos, con los colegas que ustedes conozcan, compartan con la gente que les gustan las mascotas, siempre compartan a sus redes sociales y denle like, y los comentarios nos ayudan mucho en este proyecto que estamos haciendo con YouTube y con Facebook. Entonces, todas estas cosas es muy importante hablarlas. Continuamos con Lulú. A Lulú en este momento llega a consulta. Venga, Lulú. Tomamos de nuevo saturación de oxígeno. Lulú, un paciente que ha mejorado, don Bernardo, notablemente la arritmia cardíaca que tenía, porque había una arritmia muy marcada. En este momento las ondas R están muy equidistantes, están muy parejas unas con otras las ondas R, ¿sí? En las ondas pletismográficas vemos mucha equidad en las ondas pletismográficas, pero si vemos una diáspora al principio de la sístole. Tomamos presión arterial, están 156, 125, colegas. Colegas, la presión arterial media es lo importante, no seamos simplistas, seamos un poco más finos. Hoy en día ya no es tan importante saber cómo está la sistólica y la diastólica, sino cómo está la presión central del organismo, cómo están perfundidos los órganos en el organismo, y esto se da mediante la presión media. ¿Cómo se toma la presión media? 2 veces la presión diastólica más la sistólica dividido entre 3. ¿Cuánto está la presión diastólica? 125. Por 2, 250. ¿Cuánto está la presión sistólica? 156. 250 y 156, 406. 406 dividido entre 3 nos da una media de 133, 134, altísima. ¿Qué hablo yo con don Bernardo? Le pregunto cuánto hace que no me le da los medicamentos y me dice que hace aproximadamente 2-3 meses. Cualquier paciente se desestabiliza. Está haciendo una taquicardia sinusal, está en 176 la frecuencia cardíaca y no nos baja. ¿Sí? Saturación de oxígeno, tomémosla de nuevo, la podemos tomar acá en la orejita o la podemos tomar acá en el labio. ¿Sí? Acá la podemos tomar. Vamos a esperar un momento. Para aquellos colegas que no han visto los videos de presión arterial, pues 98 de saturación, súper bien. Vamos a pasarla acá. Aquellos colegas que no han visto los videos de presión arterial, pues para recordarles que la presión arterial debe ser tomada, ojalá en la mediana o en la cefálica, que está más paralela al corazón. Cuando se toma, y lo otro que hay que tener en cuenta es el brazalete. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Siempre tomar la medida. Siempre debemos de tomar la medida de cuánto tiene el diámetro. Digámoslo así. Cuánto tiene el diámetro de lo que yo voy a medir. Entonces yo, por ejemplo, cojo aquí así, ¿sí? Hago esto. Y entonces yo digo, esta es la medida. Si esta medida me da 15, le saco el 40%, ¿sí? ¿Sí? Entonces le saco aproximadamente 6, ¿sí? Entonces me da un tamaño del brazalete, ¿sí? Un tamaño del brazalete de 6 centímetros, de 9 centímetros, perdón. Le saco el 40%. Este es un brazalete que tiene mucho más. Este puede tener unos 6-7 centímetros. Este es un brazalete de 2,5 centímetros, de 3. Pues depende la circunferencia a medir. Están los tamaños, están los anchos, ¿sí? De los brazaletes. Depende de la circunferencia a medir. Están los anchos, miren, pueden ver, ¿sí?
depende de lo que queramos medir. ¿Por qué? Porque cuando colocamos un brazalete, siempre sacar el 40% a esa circunferencia que está medida en centímetros. Porque cuando colocamos brazaletes muy anchos, las presiones arteriales nos dan bajas. Cuando colocamos brazaletes muy estrechos, las presiones arteriales nos dan altas. Siempre al contrario. Yo voy en el médico, me toman presión arterial y no me miden la circunferencia, me van colocando un brazalete ahí, un brazalete que muchas veces es muy ancho para mí o es muy corto para mí. Es muy ancho o es muy estrecho y me toma presiones arteriales que no son, ¿sí? Cuando tomamos presiones arteriales por debajo del corazón, por decir algo, yo le tomo la presión arterial a Lulú en la metatarsiana, aquí abajo en la metatarsiana, ¿sí? Por encima del tarso, ¿sí? Y donde termina la tibia y el peroné. Y yo lo tomo en la metatarsiana y el corazón está a este nivel y la metatarsiana está este. Yo tengo que mirar qué diferencia hay entre el corazón, cuántos centímetros hacia abajo del corazón hasta llegar a la metatarsiana hay. ¿Sí? Entonces yo digo, hay 10 centímetros del corazón a la metatarsiana, que es esta. ¿Sí? Estoy tomando en metatarsiana. Entonces estoy tomando en metatarsiana acá. ¿Sí? Este es el corazón. ¿Sí? Tengo que mirar cuántos centímetros hay de la altura del corazón a esta metatarsiana. ¿Sí? Porque cuando yo la tomo por debajo, siempre todo al contrario, nos da presiones arteriales elevadas. Y cuando la tomo en la coxigia, que es en la cola, pues la cola quedaría aquí arriba, este es el corazón. Miro cuántos centímetros hay de aquí hasta acá, ¿sí? Siempre. Porque cuando lo tomo en la coxigia, que está por encima del corazón, las presiones arteriales nos dan bajas. Siempre al contrario. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Mirar la diferencia entre el corazón y la toma de la presión arterial. La diferencia en centímetros. Por cada centímetro que me pase, entonces, si las presiones arteriales nos dan elevadas, porque la coloqué, bajas, porque la coloqué por encima, entonces por cada centímetro que se me aleje, como la presión arterial me da baja, cuando la tomo por encima, entonces, ¿qué debo hacer yo? Disminuir 0.6 milímetros de mercurio al parámetro de la presión arterial. Si la tomo en la metatarsiana aquí por debajo, y la diferencia del corazón son 10 centímetros, entonces yo por cada centímetro, entonces yo voy a sumar 0.6, porque si la tomo por debajo nos da alta, entonces voy a sumar, si la tomo por debajo nos da alta, entonces voy a restar 0.6. Siempre todo al contrario, ¿sí? ¿Qué vemos en Lulú? Vemos una presión sistólica de 156, una diastólica de 125, sacamos la media y nos da 133, 134. Es una media demasiado elevada. Alguien me preguntaba, ¿cuál es la presión arterial media en un paciente? Eso es como cuando a uno le preguntan que cuál es la mujer ideal o el hombre ideal. La presión arterial media está determinada por la presión de perfusión central del organismo. Y la presión de perfusión central del organismo está determinada por la presión intracraneal, que no puede pasar más de 20 milímetros de mercurio. Y la presión de perfusión central no debe pasar más debe estar en 60-70 milímetros de mercurio. Entonces la presión de perfusión central del organismo es la presión media menos la presión intracraneal. Si tenemos una presión intracraneal de 30, es una presión arterial elevada en el cráneo. Y se da mucho en pacientes con traumas de accidentes callejeros que se dan en la cabeza. Ciclistas, que nosotros somos ciclistas también, un trauma de cabeza nos eleva una presión intracraneal. Y ahí es de las únicas indicaciones en donde se debe colocar solución salina. ¿Por qué? Porque el organismo entra en una hipotensión a pesar de la presión arterial estar elevada. ¿Sí?
Entonces esa presión de perfusión central es la presión arterial media menos la presión intracraneal. ¿Cómo medimos la presión intracraneal? La podemos medir, ¿sí?, midiendo la presión intraventricular, midiendo la presión intracameral, o podemos subrogar o hacerlo de otra forma y hacer un Doppler transcraneal o hacer un diámetro de la vaina del nervio óptico, y ahí tomaríamos la presión intracraneal. Entonces tenemos un paciente con una presión, por decir algo, digamos de 110/60, una sistólica de 110/60 de diastólica. ¿Cuánto tiene de media? Tiene 2 veces la presión diastólica, 120, ¿sí?, más 110 de sistólica, 230. ¿Cuánto tiene de media? 2 veces la presión diastólica, 60 por 220, más la sistólica, 110, da 230, dividido 3, tiene una media aproximadamente de 73, 75, 76. Esa es la media. Entonces, ¿cuál es la presión de perfusión central? Que es la más, que esa sí tenemos que llegar a ella, pero hay que hacer unos exámenes con unos aparatos muy sofisticados. La presión de perfusión central es la presión arterial media, que está en 76, 73, menos 30 de perfusión intracraneal. Entonces nos da 46. Y yo les preguntaría, colegas, ¿está bien esa presión de perfusión central? Está mal. ¿Por qué está mal? Porque debería estar en 60. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para subirla? ¿Qué tenemos que hacer para subirla? O estresamos volumen y miramos si el paciente es respondedor a volumen, o colocamos vasopresores para tratar de levantarla y tratar de llevarla entre 60 y 70. Entonces quería pues explicarles algo como esto. Don Bernardo, también veo pues que todo lo que aprenda uno es importante, ¿no? Es la frecuencia respiratoria de Lulú está aproximadamente en 24. Ahí estaba un poco elevada, pero porque pues está jadeando y todo eso. Ellos se incomodan un poco. Ya lo podemos quitar, don Bernardo, que no le vamos a tomar más. Bueno, saturación está bien, frecuencia cardíaca bien, ¿sí? A lo otro que viene, ¿qué vamos a hacer? Jalarle las orejas a don Bernardo para que sea muy juicioso con la droga. Lleva hace 2 meses dándola, sí. Sí. Bernardo, ¿sabe cuáles son los factores de riesgo? Son muchos. Hay 7 factores de riesgo. Por ahí así me decían el 22 de diciembre de que un amigo le dio un infarto y que estaba bien. No, no estaba bien. No estaba bien. A nadie le da un infarto porque estando bien. Hay unos factores de riesgo. Uno de ellos es, hay dos mecánicos que es hipertensión arterial y colesterol. Solamente con haber hipertensión arterial ya hay un factor de riesgo. ¿Tiene colesterol elevado? Hay un factor de riesgo. Hay 2 químicos, diabetes y obesidad. ¿Está obeso el paciente? ¿Tiene diabetes? Ahí están los otros 2 químicos. Y nos quedan 3 conductuales o físicos que son tabaquismo. Yo no fumo, pero vivo al lado de una persona fumadora. Yo no fumo, pero mi perro vive al lado todo el día en la finca, al lado de mi abuelita, cocinando ahí en la finca y el humo y todo eso. ¿Sí? El mismo licor, la misma alimentación, ¿cómo me alimento yo? ¿Sí? Y la sedentariedad, ¿hago ejercicio o no hago ejercicio? Pues ahí están los 7 factores de riesgo. ¿Es que estaba bien? No, no estaba bien, había un factor de riesgo en ese paciente. Aquí hay un factor de riesgo, Bernardo, que es hipertensión arterial, colesterol y obesidad. ¿Sí? ¿Camina ella? No camina. Entonces usted ya, ahí le digo pues para que vaya mejorando en esas cosas en ella, en usted, en todos. Entonces es eso. Entonces vamos a seguirla con la droga. Ya sabemos que los pacientes que toman drogas hipotensoras hay que hacerle también control renal y cardíaco, hacerle control para evitar de pronto un daño a nivel renal por el efecto sobre la presión hidrostática del riñón, las drogas hipotensoras. Es eso. Para lo otro que vino Lulú,
les quería mostrar, pues no se ve muy bien, pero voy a traer la cámara hasta acá. Bernardo, párese un momentico, por favor. Sí, para lo otro que vino Lulu, y les voy a mostrar con la cámara. Sí, es estas lesiones que ustedes ven ahí, ¿sí? Los dermatólogos pues me pueden ayudar un poco, ¿no? Y tiene todas estas lesiones, ¿se ven bien ahí, Bernardo? Sí. Sí, ahí se ve bien. Y tienen todas estas lesiones, vean. Ahí se ve muy bien. Y tiene todas estas lesiones, unos collaretes epidérmicos, ¿sí? Es una zona eritematosa en donde una pápula se formó una costra, una vesícula, esa vesícula rompió, ¿sí? La mayor parte de estas lesiones, listo Bernardo, ya lo puedo bajar. La mayor parte de esas lesiones son producidas por estafilococos. Es una estafilococosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a mandar? Vamos a mandar una droga que nos actúe sobre los inhibidores beta-lactámicos. ¿Cuál es la falla? La falla en tratamientos de piel, que no tenemos en cuenta el cuadrante de las infecciones, que no tenemos en cuenta que la primera cuadrante ataca aerobios gram positivos, la segunda aerobios gram negativos, la tercera todos los anaerobios, anaerobios tanto gram positivos como gram negativos, o sea, anaerobios facultativos o obligados. Anaerobios es que vienen en medios en donde no hay aire, entonces uno puede sospechar en donde no hay aire ya, ¿cierto? Y la cuarta cuadrante, cepas productoras de penicilinasa. Son cepas que producen beta-lactamasas y actúan sobre la mayor parte de los antibióticos, y el antibiótico no le hace nada a la mascota, porque hay resistencia. Entonces lo que hay que mandar es una droga que le mejore ese problema. ¿Con qué la vamos a tratar? Clindamicina. Es el mejor target para tratamiento de piel. La vamos a manejar clindamicina. Le hacemos un tratamiento por 7-8 días y le manejamos un antihistamínico para que evite rascarse y un champú medicado. No siendo más, a don Bernardo, muchas gracias por facilitarnos. Estoy haciendo esto con todos los videos de mascotas y que les quede el video también en la casa. Sí, también se les puede mandar, colegas, cefalexina, pero la verdad que en piel funciona mucho mejor funciona la clindamicina. Entonces, a la dosis. Entonces, no siendo más, recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Soy urgenciólogo, intensivista, veterinario. Para todos ustedes, hoy no nos ha acompañado el doctor Raúl Antonio Acosta Cardona, con su unidad móvil veterinaria. Pues ve, un saludo para él, un saludo para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, cardiólogo, con quien hago cardiología, y tenemos un grupo en Facebook que se llama Veterinarios Pequeño Corazón. Y tengo unas páginas, Doctor Chica y COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador. Y los invito para que entren a mi canal Sala de Emergencias, activen la campana de notificaciones, compartan, den like y apóyenos en este proyecto en YouTube que estamos haciendo. De Albeitar a Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Hasta un próximo kit de colegas. Recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Agradecimiento a todos los colegas que nos están viendo, no solamente en Colombia, sino Sudamérica y a nivel mundial. Recuerden que las páginas las está viendo en este momento mucho más Colombia. La otra estadística es México, España, Estados Unidos, Brasil. Desde la India nos están viendo con un 6.4%, que eso es grandísimo desde la India. ¿Por qué de la India? Porque en la India hay gente muy culta. En Europa y todos esos países hay gente que habla 3, 4, 5, 6 idiomas y nos están viendo. Entonces, don Bernardo, muchas gracias por todo. Gracias por facilitarnos hacer este video, pues nos están viendo a nivel mundial y nos seguirán viendo, porque esto va a quedar en media hora ya en el YouTube. Entonces, agradecimiento a todos. ¿Alguna cosa para decir, don Bernardo? No, le agradezco mucho, muy amable, y que sigan los consejos del doctor Juan Carlos, que todo eso nos sirve a todos, porque muchas veces cuidamos las mascoticas y pensando que es cualquier cosita, y en realidad son cosas que a largo plazo se van poniendo graves, y cuando la caen en cuenta ya queda como dura la cuestión. Entonces hay que estar más pendiente con las mascoticas. Recuerden que la presión arterial es el asesino silencioso. En medicina
menos es más. En cuidado crítico menos es más. Tratamos de no invadir mucho el paciente de drogas ni de medicamentos, sino lo que necesita. Es eso, y recuerden que el médico cura con lo que sabe, más no con lo que ignora. Ignorar las cosas universalmente conocidas es llevar el paciente a una crónica de una muerte anunciada. Hasta luego y chao. Estén bien. Gracias.